Quiero hablarle ahora sobre la intercesión, porque esta es la oración que se produce cuando nosotros podemos experimentar la tercera dimensión de oración. Cuando nosotros llegamos a la tercera dimensión de oración, que es la dimensión del clamor, la dimensión del llamar, de la cual hablaba Jesús, entonces nosotros estamos dándonos cuenta que esta oración va a ser inspirada por el amor. Y hace 8 días yo le puse una gráfica acá en la pantalla, donde le puse las 3 dimensiones de la oración para que pudiésemos compararlas. Y entonces, al comparar estas 3 dimensiones, nos damos cuenta que la dimensión de la oración, o la tercera dimensión de oración, que es la oración del llamar, que dijo Jesús: llama y se te abrirá. Esa es la oración que dijo David, o le llamó clamor. Y esa oración del clamor es una oración que surge de un corazón ya no tanto lleno de fe, ya no tanto lleno de esperanza, sino de un corazón lleno de amor. Por eso decimos que la mayor dimensión de oración es precisamente el clamor. Y del clamor que sale de un corazón lleno de amor, surge lo que llamamos la intercesión. Le repito esto, por favor, para que usted lo aprenda. Del clamor que surge de un corazón lleno de amor, entonces nace lo que usted y yo conocemos como intercesión. Porque la intercesión la puede lograr o la puede hacer solamente una persona que su corazón está lleno de amor por los demás. Porque nos vamos a dar cuenta que la intercesión ya no tiene que ver con yo pedir para mí. Ya no tiene que ver con buscar porque necesito encontrar algo o alcanzar algo, sino que tiene que ver con clamar por amor a alguien más, para beneficiar a otra persona. Y por eso estamos diciendo que la mayor dimensión de oración es precisamente el llamar o el clamar, porque sale de un corazón lleno de amor, y entonces esa oración se convierte en intercesión. Ahora escuche por favor esto: no toda la oración es intercesión, ¿sí? Pero siempre que nosotros intercedemos, oramos. Se lo voy a repetir porque está un poquito así tricky, dice el americano, o confuso. No toda la oración es intercesión, pero siempre que usted y yo intercedemos, oramos, ¿sí? ¿Por qué no toda la oración es intercesión? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, como lo acabo de repetir ya varias veces, la intercesión es pensar en los demás. Entonces hay ocasiones en las que estamos orando y no estás pensando en los demás, por lo tanto no toda oración es intercesión, pero toda intercesión es oración. En otras palabras, tú no puedes interceder por alguien más si no hay clamor, si no hay intercesión, ¿sí? Tú no dices voy a interceder por alguien más y te duermes. No, si vas a ser un intercesor, si vas realmente a pensar en los demás, es porque vas a clamar por los demás. Es porque el amor que hay en ti te va a llevar a clamar por alguien más, para que alguien más sea bendecido de parte de Dios. Entonces, en esta noche vamos a darnos cuenta que la intercesión tiene que ver mucho con los planes de Dios. En la Biblia vemos que hay un plan que Dios ha definido desde hace mucho tiempo atrás. En Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8, la Biblia me enseña que Dios desde el principio hasta el final, ¿sí?, Él está trabajando conforme a un plan que Él ya diseñó, conforme a un plan que Él ya prefijó
desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, escúcheme bien, nada toma por sorpresa a nuestro Dios, porque Él ya lo planeó todo. ¿Ok? Ahora sí vamos a leer el versículo. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Dice Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y escuche esto, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? O sea, ¿quién no lo puede decir lo que va a venir? ¿Quién lo puede declarar? ¿Y quién lo puede poner en orden? Fíjese qué interesante es esto. Dios no solamente es capaz de saber lo que viene. Dios es capaz de saber lo que viene, es capaz de declarárnoslo o afirmárnoslo, y no solamente capaz de afirmárnoslo, sino capaz de ponerlo en orden. En otras palabras, va a suceder esto, luego esto, luego esto y luego esto, y Él es el que prefijó los órdenes de este mundo. Entonces, dice, yo hago esto desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, si Dios ha ordenado los tiempos que estamos viviendo, lo ha proclamado, lo ha declarado y lo ha puesto en orden, entonces esto significa lo que le acabo de decir hace unos instantes, que nada toma a Dios por sorpresa. Le pregunto algo, ¿usted cree que el COVID tomó a Dios por sorpresa? ¿La Primera Guerra Mundial tomó a Dios por sorpresa? No. El surgimiento del imperio griego, por ejemplo, tomó a Dios por sorpresa. El surgimiento del imperio romano tomó a Dios por sorpresa. No, Dios, hermanos, en su palabra ha puesto todo en orden. Ha prefijado el orden de los tiempos. Es tan importante esto porque cada profecía que hay en la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra. Por eso cuando la gente diga es que no hay un Dios, es que eso es un mito, es que eso de verdad no existe, llévalos a la palabra y dile, sabes que Dios desde hace mucho tiempo atrás ordenó las cosas que iban a suceder en este mundo. Él lo declaró, lo profetizó a través de sus profetas, lo declaró, lo afirmó porque Él es Dios y dijo, esto va a ser primero, esto va a ser después, y Él ordenó los tiempos. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que Dios está trabajando en ese plan que Él ya diseñó desde el principio. ¿Sí? Dentro de ese plan está que su iglesia tiene que regresar al cielo o tiene que ir al cielo donde está Él. ¿Cierto? Pero para que su iglesia vaya al cielo donde está Él, Él tiene que regresar primero. Y así está prefijado, así está ordenado. Entonces la iglesia no puede ir al cielo si Jesucristo no viene primero. Y Cristo va a venir primero, ¿cierto? Y hay señales que nos están diciendo que el Señor, su venida se acerca cada vez más. Dice amén a esto. Amén. Entonces, amado hermano, Dios está trabajando a través de un plan que Él ya prefijó. Y ese plan, escúcheme bien, nada ni nadie lo va a poder detener. La Biblia dice que el diablo en los últimos días de su existencia, por qué no decirlo, o de su dominio sobre este mundo, iba a desatar su ira, porque dice que le hace falta poco tiempo. Sabe que le hace falta poco tiempo. ¿Cuántos han leído eso? ¿Sí? Sabe, yo no sé usted, ¿verdad? Pero me gusta ver las noticias en muchas ocasiones. Y mire cómo se está empujando terriblemente todo esto de
de las abominaciones entre cuestiones de género, de identidad de género y todas estas cuestiones de lesbianismo, homosexualismos y tantos bestialismos que hay. No sé si lo ha visto. Se está empujando por todos lados esto terriblemente, terriblemente. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo. Sabe que tiene poco tiempo. Y como sabe que tiene poco tiempo, entonces tiene que desatar todas sus huestes de maldad contra esta generación, porque él quiere llevarse consigo a muchos al infierno. ¿Sí? Porque acuérdense que el diablo fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No era originalmente para el hombre, era para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, todos aquellos que no aman a Dios y que no honran a Dios van a seguir el mismo destino. Estaba mirando las noticias y veo que hay, creo que 8 o 7 selecciones en este mundial que sus capitanes van a portar precisamente un gafete con los colores de la bandera del LGTB, todo esto, ¿sí? Gracias a Dios que no todas las selecciones se han rendido a esta abominación, pero ese es un empuje terrible, es un empuje terrible. ¿Sí? Estos hombres están buscando sus derechos por donde quiera que van y están peleando por donde quiera que van para que se les reconozca. ¿Sí? Entonces, yo le digo esto porque los tiempos se van a cumplir tal y como Dios lo dice en su palabra. Y una de las cosas que la Biblia dice que sucedería es que en los postreros tiempos dice que se levantarían tiempos peligrosos. ¿Sí? Tiempos peligrosos y doctrinas de demonios, ¿por qué no decirlo? Y estamos viviendo esos tiempos peligrosos, amado hermano. Se van a cumplir al pie de la letra cada cosa que Dios dijo en su palabra. Entonces, escúcheme bien, que le quede bien en claro que Dios está trabajando conforme a su plan. Es lo que nos dice la palabra. Segundo, que le quede claro que Dios no miente ni se arrepiente. Le quiero dejar claro estos dos puntos antes de entrar de lleno a la intercesión, para que podamos entender, por favor, cómo obra la intercesión. Entonces, Dios no miente ni se arrepiente. O sea que si Él ya ordenó las cosas y dijo esto va a suceder y esto va a suceder y esto va a suceder, entonces va a suceder. ¿Está conmigo? Porque Él no miente ni se arrepiente. Ahora escuche por favor, hay cosas que por más que usted y yo clamemos, no van a cambiar. Hay cosas que por más que usted y yo intercedamos, no van a cambiar. Óigame, por favor, con mucha atención. Con mucha atención, porque no le estoy desanimando a dejar de interceder, al contrario, le estoy animando a interceder. Pero también le estoy animando a que entendamos que como Dios ya prefijó un plan, hay cosas que Dios en ese plan son inamovibles, no se van a poder cambiar, no se van a poder mover. Por ejemplo, la venida de Jesús no se va a poder cambiar. Él viene porque viene. ¿Sí me explico? Que el diablo desate su ira con grande potencia y que traiga tanta ira sobre las naciones y que se llene este mundo de mucha maldad. Por más que nosotros clamemos e intercedamos, escúcheme bien, tampoco eso se va a poder detener porque está profetizado. Sin embargo, eso no impide que usted y yo sigamos clamando, que así como la maldad se está levantando, también se pueda levantar la palabra del Señor y se inunde esta tierra como las aguas cubren la mar. O sea, tenemos que clamar también, ¿sí? Pero quiero que entienda por favor esto, que hay cosas, lo quiero repetir otra vez, que por más que clamamos o por más que clamemos no van a cambiar. Le voy a poner otro ejemplo y va a parecer un ejemplo quizá chistoso o pareciera una broma. Imagínese que por ahí se levantara alguien con un tremendo amor y con un tremendo
don de misericordia y que empezara a enseñar una doctrina de demonios y que dijera, Dios ha puesto en mi corazón que hagamos un ayuno de un año de oración, de intercesión, de clamor, pidiendo por la salvación del diablo. Imagínense, la salvación para que el diablo sea salvo y Dios lo perdone. ¿Usted qué me dice? ¿Se apunta a ese ayuno? ¿Sí está conmigo o no está conmigo? ¿Sí? ¿Se apunta a ese ayuno? ¿Cuántos serían parte de ese ayuno así? Imagínense que venga un evangelista aquí a la ciudad y él proclame, el Señor me reveló que si el pueblo de Dios se une y ora y clama y hace un ayuno de oración y se humilla, entonces podemos orar por el diablo para que se arrepienta y sea salvo. ¿Y nos unimos? No, ¿por qué? Porque ya está ordenado, ya está prefijado lo que le va a suceder a él. ¿Me estoy explicando? Entonces, entienda estas dos cosas, por favor. Dios tiene un plan que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y como Dios tiene ese plan que se tiene que cumplir al pie de la letra, Dios también dice en su palabra que Él no miente ni se arrepiente. Entonces, veamos dónde dice la Biblia esto. Números 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y luego dice, 1 Samuel, capítulo 15, ¿sí? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ¿ni qué? Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, por favor, ahí en ese capítulo, después de que la Biblia dice esto en el verso 29, lea por favor el versículo 35. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al verso 29 o al verso 35? Usted va a encontrar en la Biblia que hay ocasiones en las cuales Dios aparentemente cambia su decisión o su parecer, y podríamos decir entonces que se arrepiente. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Hay alguna contradicción? ¿Se contradice la palabra o no se contradice? Si la palabra se contradice, entonces deja de ser palabra de Dios, porque entonces encontramos error en ella, y la palabra de Dios no tiene error. Pero es necesario que nosotros como pastores le hagamos ver estas cosas, porque cuando usted no ve estas cosas, o los pastores no se las decimos acá, y después usted las escucha en internet, con gente que toma las cosas de otra manera para robarle la fe a las personas, los llevan a estos versículos para robarle la fe y decirles, te están engañando en la iglesia, te dicen que Dios no se arrepiente, y mira lo que dice aquí la Biblia, que Dios se arrepintió. Y sabe que encontramos en la Biblia varias ocasiones en las que dice la Biblia que Dios se arrepiente. Exactamente, en el diluvio, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y se arrepintió Dios de qué? De haber hecho al hombre. Dice que le dolió. ¿Dónde? Le dolió en su corazón. Ya acabamos de leer aquí otra vez que Dios se arrepiente. ¿Recuerda otra ocasión donde Dios dice que se arrepintió? ¿Se acuerda? ¿No? Jonás capítulo 3. ¿Sí? Jonás capítulo 3 versículo 10, lo voy a poner aquí. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió. Wow. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué está pasando con la gloria de Israel? ¿Qué está pasando con ese Dios que no se arrepiente y que no miente? Estamos viendo en su palabra que varias ocasiones nos está diciendo que se está arrepintiendo o se arrepintió. ¿Qué está pasando? Es más,
¿Qué le parece si vemos lo que sucedió atrás en todo este capítulo? Porque dice, vio Dios lo que hicieron. Y mire, yo esto lo estoy haciendo a propósito para que usted entienda el poder de la intercesión. Es que no es que Dios cambie, porque Dios no cambia. Escuche bien, porque esto es poderoso. Dios no cambia, la intercesión no cambia a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero la intercesión sí cambia las circunstancias en la tierra. Y cuando las circunstancias en la tierra cambian, Dios en su soberanía, Él puede, escúchame bien, cambiar un mal, como en este caso, que dijo que haría a los de Nínive. Él lo puede cambiar en su soberanía. Y vas a entender esto, que en el plan de Dios hay cosas que están prefijadas y como te lo dije, aunque clamemos, aunque intercedamos, no van a cambiar porque esas promesas o ese plan está hecho sin condiciones, o sea, son promesas incondicionales. Pero hay otras promesas o hay otros planes que Dios tiene que son condicionados. Y cuando hay cosas que Dios quiere hacer y hay cierta condición, entonces Dios en su soberanía, Él puede decir, voy a hacer este mal. Pero si el pueblo se arrepiente, entonces yo me arrepiento del mal que digo que les iba a hacer. Pero no deja de ser Dios. Simplemente estamos hablando de promesas condicionadas y promesas incondicionables, o sea, sin condiciones. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo venga, ¿sí? Es una promesa, ¿sí? Que no tiene que haber una condición para que se cumpla. Él viene porque viene. ¿Sí me explico? No tiene que haber algo más que lo único que se tiene que cumplir es que el evangelio sea predicado hasta todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero de ahí para allá nada puede detener la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece si entendemos con más claridad cómo funciona la intercesión para que te des cuenta que la intercesión es tan poderosa que no cambia a Dios, pero cambia las circunstancias en la tierra? Y por eso nosotros tenemos que aprender a clamar, porque cuando hay alguien que está clamando, ese clamor viene de un corazón lleno de amor. Y acuérdate que al corazón contrito y humillado Dios no lo puede despreciar. ¿Sí? Si tú estás clamando a grito abierto, llorando, gimiendo, con la ayuda del Espíritu Santo que está intercediendo por ti, y esa intercesión es por alguien más, por amor, el Señor no puede despreciar esa oración. Porque tú estás clamando por amor, y esa es la oración que hizo Jesucristo precisamente cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él no hubiese clamado de esa manera, hermanos, no estuviéramos el día de hoy usted y yo aquí. Vamos a leer por favor Jonás capítulo 3:1. Ok, ahora sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, oiga, lo que predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era un plan de Dios, ¿sí? Que estaba poniendo Dios en relación a Nínive únicamente, ¿sí? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Oiga, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo:
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, los puso a ayunar. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y también ¿qué? Hasta los animales. Qué terrible, ¿eh? Y mira, fíjate la dimensión de oración a la que ellos recurrieron. ¿Qué dimensión notas ahí? ¿Qué dice tu Biblia? Clamen a Dios fuertemente. ¿Te das cuenta que el clamor tiene que ver con lanzar gritos desesperados al Señor? ¿Sí? Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Esto se llama arrepentimiento. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Esto lo dice el rey, porque sabe que está sujeto a la voluntad del Rey de Reyes. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y mire lo que sucede cuando hubo este clamor, cuando hubo esta intercesión. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y aquí está, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, ¿qué dice? Y no lo hizo. Entonces note por favor el poder que tiene la intercesión. Dios había resuelto hacer un gran mal a Nínive, pero gracias al líder, gracias al rey, que supo lo que estaba diciendo el siervo de Dios llamado Jonás, creyó a ese mensaje, se arrepintieron, se vistieron de cilicio y empezaron a clamar al Señor. El Señor escuchó ese clamor, esa intercesión, y entonces las cosas cambiaron. ¿Sabe por qué las cosas cambiaron allá arriba? Exactamente, por el cambio que hubo acá abajo. Si hay cambio abajo, hay cambio en los cielos. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? Entonces la intercesión logra eso, amado hermano. ¿Sí? Muchas veces hay males resueltos contra nuestra familia, hay males resueltos contra naciones, ¿por qué no decirlo? Contra ciudades. Pero si el pueblo de Dios puede buscar estos ejemplos e interceder y ponerse en ayuno, en unidad y arrepentirse, la intercesión puede cambiar las cosas en esta tierra y entonces se puede cambiar en el cielo también. ¿Sí? Entonces no es que Dios se arrepienta o no es que Dios no tenga palabra. Eso es lo que significa cuando dice que Dios no se arrepiente ni miente porque no es hombre, ¿verdad? Para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. No es eso, sino que la misma Biblia contiene la solución a esta aparente contradicción y nos muestra la importancia entonces de la intercesión. Entonces vamos a mirar la importancia de la intercesión, porque la misma Biblia nos responde qué está pasando en esta aparente contradicción. Veamos entonces, aquí entra la importancia de la intercesión. Jeremías 18, versículo 7 al 8, dice esto: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos, ahí está, es Dios el que está poniendo la condición. Si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo, ¿qué dice? Me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, versículo 9, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aquí está todo lo contrario. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Por favor, entienda esto. Aquí Dios se arrepiente de hacer un bien. Y en el versículo anterior, ponlo otra vez por favor, Dios se arrepiente de hacer un mal. Note por favor esto, porque ambas cosas pueden suceder en nosotros si no tenemos cuidado. ¿Sí?
Hay planes de bien para nuestra vida que Dios quiere que se cumplan. Pero se van a cumplir, ¿sí?, si nosotros ponemos atención a la voz de Dios también y hacemos su voluntad. Y si no, ese plan que Dios tenía para nosotros de bien puede cambiarse. Se puede tornar de una manera no buena para nosotros, y Dios no quiere eso, amado hermano. Por eso dice: no dejes que nadie tome tu corona. ¿Sí? Si yo no quiero ese bien lo puede obtener alguien más. No dejes que alguien más tome tu corona. No dejes que alguien más tome tu lugar, el lugar que Dios te ha dado a ti. Toma tu lugar que Dios te ha dado. Toma el bien que Dios te ha dado. Amén. Por eso dice: si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me voy a arrepentir de ese mal. Pero la otra parte dice: pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me voy a arrepentir, pero del bien que había determinado hacerles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá abajo hace que las cosas arriba cambien hacia nosotros. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante la intercesión. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, por favor. Salmo 106. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia. Oiga, aquí está otra vez la dimensión. Y oía su clamor. Versículo 45. Y cuando oía el clamor, dice, se acordaba de su pacto con ellos. Y otra vez, ¿qué dice? Se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos, esto es poderoso, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. ¿Sabes que la intercesión de muchas madres por sus hijos hace que Dios, que los que tienen cautivos a los hijos muchas veces de esas madres, tengan misericordia de ellos? De verdad, amado hermano, es tan poderosa la intercesión. Siempre recuerdo un testimonio de un pastor, de un hombre que dice que él era un empedernido borracho, era un mujeriego, era un hombre que siempre estaba engañando a su esposa, y él llegaba siempre borracho a su casa en la mitad de la medianoche, y cuando llegaba a su casa miraba que la esposa estaba ya orando, y la alcanzaba a escuchar, oír decir estas palabras: ah, Señor, te sigo rogando por mi esposo, tú sabes dónde anda, Dios mío, guárdalo, Padre, es el padre de mis hijos, que regrese con bien, que nada le pase, que venga con bien a casa, que llegue con bien, ten misericordia de él. Y siempre estaba orando así por el papá de sus hijos y por su esposo. Entonces el Señor siempre la oía cuando pasaba para dormir, hasta que un día el pastor le dijo a esta mujer: ¿sabe qué, hermana? Cambie su oración, porque este hombre está pecando muy tranquilamente, porque sabe que usted está pidiendo a Dios por él, y Dios lo guarda por la intercesión que usted está haciendo. Y aquí lo acabamos de ver. Dios lo guarda por la intercesión que usted está haciendo, porque usted le está diciendo: Dios, guárdalo, que regrese con bien a casa, que es el padre de mis hijos, etcétera. Dígale: no, cambie. Si usted quiere que Dios lo alcance, dígale: ¿sabes qué, Señor? Ahora te pongo en tus manos a mi esposo, trata con él como tú quieras tratar, pero que se arrepienta. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que es mejor entrar tuerto, manco, ciego al infierno, al cielo, perdón, que todo vuestro cuerpo sea echado al infierno. ¿No dice así? Al lago de fuego, ¿verdad que sí? Entonces la hermana cambió la oración. ¿Y sabe qué pasó? Llegó este borracho, ¿verdad?, empedernido como siempre, y se acercó a donde estaba su esposa orando, y en esta ocasión la oración fue diferente. Ella está orando de esta manera: Señor, tú sabes que le he estado hablando a mi esposo de tu palabra, él no quiere escuchar, no me quiere escuchar, dice que soy una loca.
no me hace caso, Señor, él sigue tomando, él se sigue embriagando, él sigue yéndose con mujeres. Padre celestial, yo ya no sé qué hacer, pero yo sé que tú sí sabes qué hacer, así que lo pongo en tus manos, Señor, para que tú trates con él como tú quieras tratar. Trata con él como tú quieras tratar. No hay ningún problema. En tus manos está el padre de mis hijos. Trata con él como tú quieras tratar. El hermano después se convirtió y dice que aquella ocasión fue cuando le entró un temor en su vida y dijo: wow, ella ya no va a estar orando por mí para que Dios me proteja, porque escuchó esa oración y le entró un gran temor en su vida. Y entonces comenzó a dejar de tomar, comenzó a dejar de ir a visitar mujeres y se arrepintió para la gloria y honra del Señor. ¿Sí? Entonces nuestras oraciones debemos de tener cuidado con ellas, son poderosas. ¿Sí? El clamor, dice ahí, aquí se acordaba de su pacto con ellos, se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Así que cuidado, por favor. El clamor es la mayor dimensión de oración porque se convierte en intercesión, pero tu intercesión puede hacer que Dios cambie una decisión. ¿Sí? Y lo estamos viendo aquí en muchos versículos. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios cambia su decisión en respuesta a la intercesión. Aprenda eso, por favor. Dios cambia una decisión que Él ha tomado, en respuesta a la intercesión. Wow, qué terrible. De verdad que sí. ¿Sí? Y lo podemos ver en toda la Biblia esto. Acuérdense cuando Dios había decidido que el rey Ezequías muriera y le dijo: ¿sabes qué? Ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. O sea, hasta aquí, ¿verdad? Pero este hombre se vistió de cilicio, rasgó sus vestidos, se puso a clamar, se puso a interceder, ¿verdad? Y puso a rogarle al Señor que le alargara su vida, y el Señor cambió la decisión y le dio 15 años más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cambia su decisión en respuesta a una intercesión, como sucedió en Nínive. La gente ayunó, la gente clamó, la gente estuvo buscando al Señor, y por eso Dios perdonó a Nínive, porque aún hasta los animales se pusieron en ayuno. Los pusieron, ¿verdad? Imagínate, que fue un ayuno serio, ¿no crees? No fue una malpasada como las que nos damos a veces nosotros. Fue un ayuno serio, ¿sí? Porque a veces la gente dice: estoy en ayuno, pero se la pasa todo el día viendo la televisión. Eso no funciona así, amado hermano. ¿Sí? Estoy en ayuno y ando en el mall allá, compre y compre cosas. No. Cuando tú vas a ayunar es porque te vas a separar, vas a estar en comunión con el Señor, vas a afligir tu espíritu. ¿Para qué? Para que tu carne también, vas a afligir tu carne para que tu espíritu entonces pueda ser fortalecido y escuchar los planes de Dios para tu vida y escuchar con más atención las palabras de Dios. ¿Sí? Pero tienes que encerrarte, tienes que pasar un tiempo con el Señor. De esa manera. Entonces, note esto: la intercesión no cambia a Dios, pero sí cambia las circunstancias en la tierra. Nótelo, por favor. La intercesión no cambia a Dios, pero sí cambia las circunstancias en la tierra. Por eso este famoso versículo de 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí viene la diferencia. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. La intercesión no cambia a Dios, pero sí cambia las circunstancias en la tierra.
Todo esto de perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra va a ser posible hasta que el pueblo se humille, ore, busque su rostro y se convierta de sus malos caminos. Entonces dice, mientras no sucede. Amén. Queremos nosotros ver un cambio, ¿verdad?, a nuestro favor. Hagamos el cambio acá abajo. Queremos ver un cambio a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra familia, hagamos el cambio acá abajo para que Dios obre. Se lo dije al principio, ¿verdad?, cuando estuvimos hablando de la oración. Acuérdese del famoso cheque de 2 firmas. Ponga su firma usted, porque la firma de Dios ya está puesta, pero falta la de usted. ¿Sí? Y cuando nosotros intercedemos y clamamos, estamos poniendo la segunda firma para decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, entonces lo puedes hacer. Ya está hecho, porque tú dices que si clamamos, no te vamos a cambiar a ti, pero estamos cambiando las cosas aquí abajo. Y como cambiamos las cosas aquí abajo, entonces tú puedes cambiar tu decisión. Amén. Tanto para bien como para mal. Por eso dice la palabra lo siguiente aquí. En Ezequiel capítulo 22, verso 30 al 31, dice que lo que Dios quiere hacer en la tierra, lo va a hacer a través de intercesores. Por eso es importante que usted y yo nos convirtamos en intercesores, en gente que sabe que mi oración o mi intercesión no cambia a Dios, pero cambia las circunstancias en la tierra. Y si las circunstancias en la tierra cambian, entonces puede cambiar la decisión de mi Dios. Por lo tanto, me conviene interceder. Me conviene convertirme en un intercesor, para que las circunstancias cambien a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? De la tierra, para que yo no la destruyese. Y mire lo triste, dice, y no lo hallé. ¿Sabe qué, amado hermano? Es muy triste que el Señor siga buscando este tipo de hombres y siga sin hallarlos. Porque en las iglesias, las reuniones de oración son las que menos concurridas son. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Hábleles de un concierto, se llenan los templos, se llenan los estadios. ¿Sí? Hábleles de un show, hábleles de muchas cosas, la gente llega. Pero hábleles de oración, hábleles de intercesión, son contados los que llegan. ¿Por qué? Porque no toda la gente ha entendido esos principios, que son realmente los principios poderosos. Y no que la alabanza no sea poderosa, sí, pero la alabanza, escúcheme bien, es para Él. La intercesión nosotros la hacemos para nosotros y a favor de la tierra. ¿Sí? ¿O intercedemos a favor de Dios? No, intercedemos a favor de la tierra, a favor de nuestros seres amados. ¿Sí? Por eso dice, busqué entre ellos a un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ojalá tú y yo nos podamos levantar como esos hombres que digan, sí, Señor, en mí vas a hallar un intercesor. ¿Sí? A través de mí vas a hacer, Señor, tus planes cumplir en esta tierra. Quiero ser un intercesor. Por tanto, dice el versículo 31, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces quiero terminar con esto. Aquí hay 2 características, o mejor dicho, las 2 características del papel o de la responsabilidad de un intercesor. Es hacer vallado y ponerse en la brecha. ¿Qué significa esto? Bueno, está hablando precisamente de hacer vallado. ¿Por qué?
porque si el vallado el enemigo lo ha derribado, o sea, las cercas que a veces se ponen para proteger las propiedades, el enemigo ha venido y ha logrado hacer un hueco, ha logrado derribar el vallado, ha logrado derribar esa cerca. Entonces viene un intercesor, escúcheme bien, tiene que levantar una vez más ese vallado para que el enemigo no siga avanzando. Y mientras se levanta el vallado, el intercesor se tiene que poner en la brecha. En otras palabras, donde el enemigo hizo ese hueco, mientras se levanta el vallado. No sé si me estoy explicando. En México, ¿cuántos recuerdan aquellas famosas, ¿cómo se llamaban estos? Tecorrales. Sí, ¿no? Formaciones de piedra que ponían para delimitar los terrenos. Tecorrales, ¿cómo les llaman ustedes? En los campos, cerca de piedra. ¿Sí? Bueno, usaban alambres, pero cuando los terrenos son demasiado grandes, por ejemplo en Morelos, mi papá tenía unas tierras, bueno, tiene unas tierras que son grandes, entonces la gente ponía hileras grandes de piedra, así como una barda, obviamente sin ponerle cemento, para delimitar los terrenos. Y a eso le llamábamos nosotros, o les llaman todavía tecorrales. No sé cómo le llaman en otras partes del país, pero es como una muralla que pones de piedra, ¿verdad? Pero sin estar pegada con cemento. Acomodada, ¿las han visto? Ok, bueno, entonces de eso habla, ¿verdad? Eso es un vallado, un tecorral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien viene y derriba el tecorral, ¿sí? Se hace una brecha, se hace un hueco en ese vallado. Es ahí cuando entra el intercesor. El intercesor ve que viene el enemigo, derribó el tecorral, logró pasar a nuestro territorio. El intercesor se da cuenta y dice: no, por aquí se metió el enemigo, entonces yo tengo que venir, volver a levantar ese tecorral o ese vallado, pero mientras se levanta yo me pongo en la brecha. O sea, no vuelves a entrar porque yo estoy aquí cuidando el hueco hasta que se cierre. Ahora te voy a decir algo. A veces tú no te vas a dar cuenta cómo el enemigo va a penetrar en tu hogar. ¿Sí? Pero si te das cuenta que ha penetrado de alguna manera y ha ganado terreno en tu hogar, te conviene convertirte en un intercesor. Porque tú dices: Señor, a lo mejor a tus hijos los criaste en el evangelio, a lo mejor a tus hijos desde pequeños les enseñaste la palabra, pero a lo mejor a hoy en día dices: bueno, ¿por qué no te quieren servir, Señor? Porque ha pasado mucho, ¿verdad? A veces cuando vamos a predicar a otros lados, hay hermanos que se acercan a nosotros: pastor, por favor ayúdeme a orar por mis hijos, desde pequeños venían con nosotros a la iglesia, ahora crecieron y ahora ya no quieren saber nada del Señor. Y ese es un mal que se está dando, hermanos, con mucha frecuencia hoy en día en muchos lugares. Muchos niños que venían a la iglesia crecen y después ya no quieren saber nada del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo derribó el cercado. Logró entrar de alguna manera, te descuidaste o se descuidaron de alguna manera y el enemigo derribó el cercado, y es ahí cuando un intercesor se tiene que parar para volver a levantar el cercado de protección y dices: aquí en esta casa no vas a seguir entrando porque me voy a poner en la brecha. Entonces el intercesor tiene que estar velando. Interceder tiene que ponerse en la brecha. Voy a velar para que no sigas ganando terreno. Ya se metió el enemigo un poco a tu casa, te conviene levantarte como intercesor. Si no te pones tú a edificar otra vez ese vallado y a ponerte en la brecha, el enemigo va a seguir avanzando. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, estas son las dos principales responsabilidades de un intercesor. Yo voy a continuar hablando de lo que son las responsabilidades o características de un intercesor dentro de 15 días, porque dentro de 8 días es el día del pavo o del Thanksgiving, y no vamos a estar nosotros aquí. Usted tampoco va a estar aquí porque le vamos a dar esa tarde para que se vaya a comer o a disfrutar con su familia, pero nos vemos dentro de 15 días
para ver las características de un intercesor. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Aunque sabemos que todas las cosas están escritas y se tienen que cumplir como están escritas, entendemos, Señor, que hay cosas que aún pueden cambiar. Hay juicios que aún se pueden cambiar. Hay bienes que se pueden aún perder y no queremos perderlos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender lo importante y el poder de la intercesión. Mi intercesión no cambia a ti, Señor, no te cambia a ti, pero cambia las cosas en esta tierra. Y cuando las cosas en esta tierra cambian, entonces, Señor, tú puedes obrar y cambiar tu decisión. Y queremos, Señor Jesús, que así sea. Que tú puedas, Señor, obrar a nuestro favor conforme a nuestra intercesión. Que tú puedas ver en nosotros, como en el tiempo de Abraham, como lo vamos a ver más adelante, Señor, que tú le decías que si había un justo, entonces, Señor, si había 50 justos, entonces tú no destruías la ciudad. Padre, ayúdanos, que se levanten esos intercesores, porque tu palabra dice que sigues buscando esos intercesores, así como buscas esos adoradores en espíritu y en verdad. Y tú quieres que se levanten, Señor Jesús, para interceder, y gente que se pueda poner, Señor, en la brecha. Gente que levante una vez más el vallado que el enemigo en un momento derribó. Padre, si el enemigo ha logrado penetrar en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, ¿por qué no decirlo? En nuestra salud, ayúdanos, Señor, a levantar nuevamente el vallado de protección. Y ayúdanos, Padre, a ponernos en la brecha de tal manera que no le vamos a seguir dando lugar al diablo. Tu palabra dice: no le deis lugar al diablo, y no le vamos a seguir dando lugar, porque nos vamos a levantar como intercesores a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros matrimonios, a favor de esta iglesia, Padre Celestial, de tal manera, oh Señor, que no le vamos a permitir al enemigo que siga avanzando. Padre, en tus manos están nuestras familias, en tus manos están nuestros hijos. Trata con ellos como tú quieras. Trata, Señor Jesús, como tú quieras con nuestros hijos. Trata como tú quieras, Señor, con cada matrimonio de esta iglesia, Señor. Trata como tú quieras, Padre Celestial. Quizá algunos, oh Dios mío, tenemos que ser como el caballo o como el mulo, Padre, que necesitan freno para que entendamos. Señor Jesús, yo no lo sé, pero tú lo sabes, Padre Celestial. Si alguien de nosotros necesita freno, frénalo, Dios. Pero abre sus ojos, abre nuestros ojos, para que podamos hacer tu voluntad y vivir, Señor, solamente en tu voluntad conforme tú quieres. En el precioso y bendito nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser vallado, a reparar esa brecha, Señor, y ponernos en la brecha a través de la intercesión hasta que el vallado una vez más esté completado. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.